también con ustedes sobre lo que vamos a estar viendo, y en ese sentido vamos a darle la ayuda con los materiales que ustedes necesiten para poder apoyar de esa manera. Una consulta, ¿ustedes tienen libros de metodología? ¿Tienen un libro o algo así? Un libro que en la casa tiene un libro Buenas de tardes. metodología como para... Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? José Jiménez le saluda Muy de buenas. Encarnación. Yo particularmente tengo libros de Sampieri. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Que tiene impreso o digital? Tengo digital, profesor. En el módulo anterior ya le había compartido con los compañeros, pero si es necesario vuelvo a compartir, no hay ningún problema. No, porque también tengo el material de Sampieri que es muy bueno, es muy amplio, muy amigable, entonces si es que requerían, sin ningún problema les compartía. Sí, Ahí tengo compartan, también otro. profe, compartan. Bueno, voy a alzar en la Sí. plataforma sin problema, entonces voy a estar compartiendo. Ahí tengo también otros materiales de metodología que voy a estar compartiendo al respecto. Específicamente, ¿alguien tiene alguna orientación en cuanto a la presentación? Por dar un caso bien específico, ¿está buscando presentarlo en formato de proyecto de inversión o no tienen la posibilidad de presentarlo de esa manera? Eso es más o menos para Su buscar trabajo de tesis. Disculpe, no le escuché bien. Sí, eso es para buscar a alguien que nos apoye para ese proyecto, para realizar eso, ¿verdad? Un inversionista. No, el profe, no, sí. todavía al menos no tuvimos ningún tipo de materia o orientación, vamos a decirle, de qué temas podemos abarcar, de el formato, nada de eso todavía no lo vimos. Solamente nosotros tuvimos estudio orientado. Uno era teníamos que buscar el tema, los objetivos, más que nada eso, pero algo así como los temas que podamos abarcar o los tipos de investigación que podamos hacer, no tuvimos. Creo que eso está en la guía de estudios o en algún lugar, creo que vi algo de los temas que se podían tener, pero no vimos todavía eso. Ya, entiendo. Bueno, la pregunta es bien específica porque cuando nosotros nos referimos al trabajo de tesis de una maestría, hay experiencia respecto al formato en sí. Cuando nosotros vemos las variables que queremos investigar, determinamos el título, la problemática en sí que buscamos abordar, y a partir de ahí definimos cuáles serían los objetivos específicos conforme a lo que son los problemas específicos. Y rápidamente decanta eso en lo que es los capítulos que va a tener el trabajo. Entonces, hay capítulos que necesariamente todos los trabajos de tesis tienen es la parte del marco teórico y la parte de la metodología que se utiliza. Y posteriormente, conforme a los objetivos específicos que se pretende lograr dentro del trabajo o en la investigación, se define cuáles van a ser los capítulos. Entonces, cuando ustedes me dicen cuáles van a ser mi capítulo, y no sé, no sabría decirle, necesito yo saber cuáles son sus objetivos específicos para ver si guardan relación con el título de sus capítulos. Ahora, cuando hablamos nosotros de un formato de proyecto de inversión, los capítulos ya están predefinidos. Entonces no se habla de que yo no sé cuáles van a ser mis capítulos. Cuando hablamos nosotros de proyectos de inversión, necesariamente hay un estudio de mercado que se tiene que realizar. Hay un estudio técnico que se tiene que presentar sí o sí, y que es lo que más le interesa, especialmente cuando es abordado desde el punto de vista del sector privado, que es el capítulo del estudio financiero. Y posteriormente lo que corresponde, la envergadura en sí sería también el estudio socioeconómico, al que algunos tienen, y el estudio de impacto ambiental, que en los últimos años ha ganado
mucho interés por parte de la sociedad en sí. Entonces, esos capítulos ya están establecidos. Entonces, yo quiero hacer mi trabajo de investigación y presentarlo en formato de proyecto de inversión y digo, quiero que tenga un capítulo, no es que quiero que tenga, tiene que tener un capítulo. Y ahí es donde cambia un poco el enfoque. Por eso solamente fue mi consulta, porque si ustedes quieren realizarlo, sí, sí señor, le escucho. Sí, 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 así mismo. Justamente, así mismo, por eso, yo no sé, porque hay algunas maestrías en donde les dice no lo pueden presentar en formato de proyecto, con el formato de proyecto de inversión. Entonces ya saben muy bien que no. Y hay otros que sí dan esa apertura. Solamente era por eso. Entonces, para que tengan un poco claro que a qué nos referimos cuando está ya preestablecido. Tienen que ver eso y tienen que consultar bien la normativa, qué es lo que la apertura y qué no la apertura. Respecto a lo que son líneas de investigación, hay algo relacionado a eso dentro de lo que sería la institución, como para brindarle alguna orientación. Conocen por lo menos, me gustaría saber porque podríamos solicitar eso y que a partir de eso dar Sí, profe, algunas orientaciones. ahí existen ya las líneas de investigación, creo que eran tres. Uno era de ingeniería de software, otro no sé si era seguridad, y el tercero no me acuerdo, pero en el plan de estudio está la línea de investigación. Solamente Y, son dos, Rodrigo. Es ingeniería dos son, y seguridad de la información. seguridad y ingeniería, ¿verdad? Sí, Bueno, solamente esos dos. Ya. Gobierno de TI también creo que decía. ¿Cuál? Gobierno de TI, de tecnología de la Ah, información. sí, ese era el otro, tres eran. Sí, gobierno de TI era el otro, ¿cierto? ya, correcto. Bueno, muy bien. Entonces ustedes tienen ya líneas establecidas para poder orientar su investigación al respecto. Es importante siempre cuando uno va a realizar el trabajo de ver el tema en sí y las variables, que esas variables respondan a estas líneas. Porque posteriormente, cuando se realiza la defensa, surge una pregunta por parte de los integrantes de la mesa y esa pregunta va vinculada a cuál es la línea que está usted abordando, la línea de investigación que está abordando a partir de esta investigación. Entonces, uno al desconocer eso, queda un poco expuesto en una mala situación o una situación bastante comprometedora si no puede unir, no puede relacionar. Entonces, siempre, cuando yo estoy viendo las variables, que esas variables efectivamente sean parte de esas líneas de investigación. Eso es fundamental. Bueno, muy bien. Gracias por las orientaciones. Me gustaría compartir pantalla un momento. Voy a abrir primeramente el archivo, si no. La Universidad de la Integración de las Américas tiene una revista científica. ¿Alguien conoce si tiene o no tiene?
Por el silencio parecía ser que no conocen. Sí, se cuenta con una. Está en la plataforma del acceso a la revista. Ya. ¿Tiene un nombre esa revista, José? Solo dice Revista Unidad Científica. Ya, muy bien. Está en su volumen número 4. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces el documento que preparé para poder compartir con ustedes. Ustedes me indican ahí si es que es visible un archivo en PowerPoint con la imagen de la universidad. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bueno, perfecto. Y al cambiar, a ver, ¿se cambia también? ¿Ustedes ven que hay cambio o no? Sí se ve. Sí, también. Genial, genial. Pregunto porque en una clase anteriormente estaba yo por la lámina diapositiva número 5 y me dijeron, jamás se cambió, me dijeron. Entonces, por eso no. Bueno, este módulo es lo que busca es hacer un taller de metodología para la redacción de artículos científicos conforme al documento que me remitieron. Lo que se busca es redacción y sustentación en investigación. Es un curso teórico práctico que contribuye a que el estudiante potencie sus competencias generales en investigación académica. El curso tiene como eje la elaboración de instrumentos para obtener información científica y la redacción de artículos de investigación. El curso tiene como finalidad que el estudiante desarrolle sus habilidades para elaborar papers, trabajo de investigación y para presentarlos siguiendo las normas de publicación de artículos científicos. Entonces, vuelvo a reiterar, es un curso teórico práctico, que significa de que vamos a dar algo de teoría de tal forma que conforme a esa teoría nosotros podamos seguir los lineamientos, las indicaciones para poder redactar un artículo científico. El eje número 1, que es lo que vamos a estar viendo entre lo que nos corresponde hoy y mañana, trata sobre el artículo científico propiamente dicho. Como contenido, estaríamos viendo lo relacionado a la producción de conocimiento, la revista científica, vamos a mencionar por lo menos los tipos, posteriormente vamos a profundizar más respecto a los mismos, las comunidades científicas y luego el artículo científico desde el punto de vista de la estructura en sí. Es decir, vamos a desmembrar ese artículo científico, vamos a dar todas las orientaciones paso a paso de qué es lo que debe contener cada apartado de ese artículo científico. Tenemos que entender que el artículo científico como tal tiene una estructura y esa estructura está de alguna u otra manera con varios apartados. Cada uno de los apartados está buscando información de un tipo. Hay algunas recomendaciones en cuanto a lo que es el estilo de la redacción en sí, y hablamos del punto de vista de en qué tiempo tiene que estar redactado también conforme a cada parte. Entonces, vamos a realizar un trabajo bastante puntilloso, minucioso, y tiene que ser nuestro rutero para que posteriormente nosotros podamos elaborar el artículo científico. Entonces, el primero es producción de conocimiento. Producción de conocimiento, el conocimiento es comunicación. Desde sus orígenes, la ciencia siempre tuvo una vinculación con lo que es el concepto de comunicación. Si bien nosotros entendemos muy bien que para poder producir conocimiento requerimos de algunas herramientas, requerimos de tiempo y de igual manera
requerimos de que tengamos un bagaje respecto al saber de un tema específico. Eso nos permite poder avanzar sobre dicho saber y ampliarlo. Ahora, si bien hay un gran esfuerzo para poder obtener ese conocimiento, plasmarlo en un documento y de igual manera que ese documento pueda ser apreciado por otros investigadores, requiere necesariamente de algunas técnicas. Por un lado, requiere también de que uno tenga cuidado y cumpla con algunas normas. La actividad científica encuentra su razón de ser solo en la medida en que la población pueda apropiarse de ese conocimiento. Y aquí es importante entender que la ciencia que no se divulgue no es ciencia. Es decir, ese esfuerzo que uno realiza para poder llevar a cabo la investigación conforme a las variables que ha determinado, que trata y busca de abordar una problemática, si es que se encajona y no se socializa, entonces decimos que no está contribuyendo. Posiblemente contribuyó con un fin, y ese fin haya sido obtener el título de una maestría, de una especialización, de un doctorado. Pero se tiene que divulgar si es que nosotros queremos que se reconozca como ciencia. Si no, al ser socializado, hay que entender, uno queda expuesto en el sentido de que otras personas, quienes también le interesa lo que usted está investigando o lo que ha investigado, tienen conocimiento pertinente sobre los materiales que usted también ha consultado, entonces van a hacer una crítica al respecto. Vamos a mencionar después que hay también algunos artículos que presentan algunos comentarios, algunas críticas respecto a otras investigaciones realizadas. Entonces, importante, ciencia que no se divulgue no es ciencia, pero entendiendo que uno queda muy expuesto cuando otros investigadores toman conocimiento de lo que usted ha escrito, de lo que usted está socializando. Comunidades científicas. Y aquí vamos a hablar en términos de construcciones desde el punto de vista de las comunidades científicas. Las publicaciones requieren necesariamente de un proceso de preparación y consolidación de grupos científicos. Estos grupos científicos lo que hacen es reconocen y dan la credibilidad desde el punto de vista nacional e internacional a lo que se presenta en su seno para que se evalúe. Un grupo científico, para que pueda consolidarse como tal, necesariamente tiene que presentar las evidencias respecto a lo que es la participación de estos investigadores en la comunidad. No solamente constituirse como decir, yo pertenezco a un grupo científico, pero yo no contribuyo con el acervo científico, es decir, yo no estoy produciendo conocimiento, yo no estoy socializando conocimiento. Entonces, para que se pueda consolidar y para que pueda ser reconocido y tenga la credibilidad y que de igual manera ellos reconozcan y le den los créditos a otros investigadores conforme a su producción, primeramente tienen que poner en evidencia lo que ellos están realizando. Ahora, cuando hablamos nosotros de grupos, y especialmente vamos a ver posteriormente que las revistas científicas tienen evaluadores, tiene un comité evaluador. Ese comité evaluador, y especialmente cuando la revista busca un estándar internacional, necesariamente tiene que estar compuesto por algunos residentes en el país y otros residentes fuera del país. Tiene que tener algunos, forman parte del comité, que son de la casa de estudio y otros que no son de la casa de estudio. Entonces, de esa forma, lo que se pretende es buscar una transparencia en el proceso.
Es decir, si todos son de la casa de estudio, vamos a suponer de que todos son de la casa de estudio, entonces cuando viene una investigación y la investigación es de un compañero de trabajo, un docente de la casa de estudio, entonces hacemos un proceso de revisión no muy severa, no conforme a algunos estándares, entonces cumplió con todo, se publica su investigación. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, mirando siempre desde afuera, estamos refiriendo siempre desde afuera, es que se tiene ese recelo, ese cuidado de que algunos miembros del comité sean de la casa, otros, si bien son nacionales, no son de la casa y otros son internacionales. Cuando nos referimos de la casa, la expresión que se utiliza es afiliación. Este investigador, que es miembro del comité científico de la revista, tiene una afiliación con la institución dueña de la revista. Este otro investigador no tiene afiliación con la institución. Entonces, en ese sentido, nos referimos con la consolidación del grupo científico. Imaginemos que el conocimiento, eso que también llamamos ciencia o sabiduría, se convierte por momentos en un objeto tangible. Vamos a suponer un material que yo puedo extraer, no me pregunten cómo, del interior de los seres humanos. Estamos suponiendo, estamos imaginando solamente. Así como muchas personas van y buscan un pedazo de oro, a veces de las montañas, del fondo de la tierra, tratan de quitar eso y lo comercializan. Entonces vamos a imaginar en algún momento que se pueda realizar eso, que quitamos ese conocimiento que hay en el interior de la persona. Sin duda sería algo paradójico, es decir, no es fácil de poder imaginar eso, porque dejaría de ser un patrimonio de todos para convertirse en una valiosa mercancía, muy codiciada evidentemente por aquellos que les mueve la ambición del poseer y del poder insaciable. De igual manera, dentro de la comunidad científica como construcciones, algo así es lo que ocurre con el comercio del conocimiento, una actividad que está produciendo, mejor dicho, grandes beneficios a quienes la explotan de una manera desmedida. Y en tal sentido mencionamos nosotros, como ejemplo solamente, una empresa estadounidense productora de un índice que lo que busca es brindar información respecto a los artículos científicos, respecto a lo nuevo que se está gestionando, lo nuevo que se está promocionando, lo nuevo que se estuvo mostrando a través de documentos científicos. Ahora, para poder acceder a la base que ellos tienen, uno tiene que pagar. Y las personas pagan porque es muy selecto lo que tienen y es de alto nivel. La evaluación respecto a lo que ellos realizan es bastante severa y en ese sentido poder estar dentro de ese índice, dentro de la plataforma que ellos tienen, entonces también le da a uno desde el punto de vista de la calidad y el nivel del investigador otro estándar. Y posteriormente lo que uno siempre busca cuando está realizando una publicación es de que otras personas puedan utilizarlo. Entonces, en la medida en que la investigación ha sido considerada de alto impacto, fue aceptado para que se incorpore en un determinado índice científico donde hay otras investigaciones y está siendo utilizada para generar otros conocimientos, entonces me da mayor prestigio. Entonces, eso es lo que buscan los investigadores. Y las revistas científicas permiten ese tipo de prestigio para los investigadores. Pero hay que entender de que muchos ya identificaron de que eso podría, y de hecho es muy beneficioso como un comercio, es decir, yo voy a realizar esa selección, yo voy a hacer esa revisión, voy a pagar y de igual manera voy a cobrar a aquellas personas que quieren acceder a ese material muy selecto. Algunas instituciones educativas permiten
a los que están dentro de la comunidad educativa el acceso a determinadas plataformas porque la institución como tal paga un canon de tal forma que se les permita. Y evidentemente ahí se da una serie de accesos como para que solamente esa persona pueda utilizarlo una vez que lo utiliza. Nuevamente los accesos como tal, hay distintas formas de poder realizar y determinar el precio que se va a cobrar. Se da acceso solamente a 25 materiales por mes, por dar un ejemplo, o se da acceso solamente a los materiales que son de una determinada ciencia. Entonces, conforme a esos privilegios, también se establece el monto que se tiene que pagar. Ahora, si yo quiero ingresar a toda la plataforma en extenso, evidentemente el precio es muy distinto. Pero, de alguna otra manera, existen esas posibilidades y de igual manera, algunas personas se están lucrando con eso. ¿Cuáles son los objetivos de estas comunidades? Hacer públicos los conocimientos, los nuevos conocimientos en este sentido, pero evidentemente a partir de algunos pagos para determinadas plataformas. Hay plataformas que son de acceso libre, entonces en ese sentido hablamos nosotros de, inclusive de lo que se busca, lo que es el concepto de datos abiertos. Reconocimiento de la originalidad del conocimiento, es decir, este grupo de investigadores que integran un comité establecen de que el documento realmente es original y no es copia fiel de otro documento o una desmembración de varios documentos. Entonces, siempre en ese sentido utilizan herramientas que permiten nuevamente realizar la búsqueda en distintas plataformas como para saber si las citaciones fueron realizadas de manera apropiada o fueron copia fiel sin respetar la autoría de los que presentaron en otras publicaciones anteriores. Entonces, eso es parte del compromiso que tienen estas comunidades objetivas. Es un objetivo que ellos siempre persiguen, que se reconozca la originalidad del conocimiento, que se respete a los investigadores en cuanto a las presentaciones y publicaciones que realizan. El reconocimiento de la autoría y la propiedad y la construcción del archivo de la ciencia. Es decir, ese acervo bibliográfico que cada vez buscamos que se vaya acrecentando. Eso es lo que buscamos. Entonces, a partir de cada producción científica, lo que buscamos nosotros es tener un mayor conocimiento. Si bien hablamos de un mismo tema, que ese tema pueda ser abordado de distintas aristas y que de alguna forma puedan contribuir a brindar soluciones distintas a una misma problemática. La revista científica, como tal, la pregunta es, ¿qué es una revista científica? Es una publicación periódica que presenta artículos científicos originales, escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Ahora, una publicación periódica. Hay revistas cuya publicación es de manera mensual, otras de manera bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual. Ahora, cuando la institución va a tomar la decisión de crear una revista, de establecer un comité editorial, también tiene que tomar el compromiso de la periodicidad. Es decir, al crear, uno tiene que decir, la revista va a tener una publicación semestral. Entonces, ese es su compromiso. O puede tomar también la decisión y decir, la publicación va a ser anual. Ahora, hay que entender que cuando nosotros indicamos que va a ser semestral, y siempre mirando algunos estándares internacionales, hay una cantidad mínima de artículos científicos que yo tengo que presentar en cada edición semestral. Lo mínimo. Y también me establece lo máximo, porque no existe tampoco revista científica donde presenten 50 artículos científicos. No se trata tampoco de eso. Entonces, hay algunos estándares internacionales donde recomiendan. Si
tu periodicidad va a ser semestral, entonces la cantidad mínima recomendable es de tanto y la cantidad máxima es de tanto. Ahora, si la publicación va a ser de manera semestral, entonces puede considerar como cantidad mínima y como cantidad máxima. Vamos a ver posteriormente algunos estándares internacionales como para poder hacer el reconocimiento conforme a lo que es la periodicidad de cada una de las publicaciones en la revista científica. Pero quiero que quede claro que la institución que va a tomar el compromiso de crear la revista es la que tiene que determinar cuál va a ser la periodicidad en el cual se compromete. Cuando se realiza una evaluación en el sentido de que la revista quiere estar en un repositorio internacional. Y para estar en un repositorio internacional se mide la calidad de la revista científica. Tengo también material preparado en torno a eso que vamos a ver posteriormente para ver respecto a lo que es la calidad de la revista científica. Y esto es importante mencionar e indicar porque algunos dicen, yo he publicado 25 artículos científicos. ¿En dónde publicó? Y en la revista cuyo nombre es tal. Entonces, ¿por qué no tuvo impacto lo que estuvo publicando este investigador? Porque el lugar a donde envió para que se revise su artículo científico no es de buena calidad. Entonces, al no ser de buena calidad, la cantidad de investigadores que recurren a revisar esa revista científica son menos. Entonces, cuando yo hablo de que sí estoy publicando en una revista de calidad, que tiene una presencia internacional que es muy distinto al concepto y criterio de revista internacional, que vamos a explicar también más adelante. Entonces, no genera ese tipo de impacto. Si yo estoy en una revista con presencia internacional, es casi seguro que muchos investigadores van a estar buscando qué está socializado a través de esa plataforma y van a poder citar ese trabajo. Entonces, ahí yo voy generando también lo que sería el impacto que estoy buscando y el reconocimiento como investigador. Entonces, es importante saber dónde voy a enviar mi artículo científico, porque ya hay un gran esfuerzo en términos de realizar, generar ese conocimiento. Posteriormente, conforme a lo que vamos a ver, tiene que conocer las técnicas para elaborar el artículo científico. Si es evaluado y es aceptado, quiere decir que yo pasé por un proceso. Y entonces lo que estoy buscando es que se reconozca todo ese esfuerzo que yo he realizado. Se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada y fechada consecutivamente. Bueno, esto es lo que mencionamos. Si es de manera semestral, entonces se tiene que indicar si corresponde al año 1, al año 2, al año 3. También si es semestral, tiene que ser la edición 1 y la edición 2. O si se indica que es el año 2020, entonces edición 1 del 2020, edición 2. Ahora, lo que se suele hacer también es llevar una cronología en cuanto a lo que es la numeración, es lo que se recomienda. Es decir, año 1, iniciamos, creamos nuestra revista. Entonces corresponde, si va a ser semestral, edición número 1 del 2010. Después en el otro semestre, edición número 2 del 2010. Después pasamos al 2011, entonces sería edición número 3 del 2011 y así seguidamente. Entonces, cuando uno lleva eso a un apartado, a su plataforma, lo primero que uno ve al ingresar a la plataforma sería la última edición. Entonces va a decir edición número 30. Entonces, rápidamente lo que me viene a la mente es que ya hay 30 publicaciones de la revista. Y eso habla muy bien de la revista. Quiere decir que tiene una trayectoria, o sea, está hace mucho tiempo. A eso nos referimos entonces con necesariamente se tiene que indicar, se tiene que enumerar y se tiene que indicar la fecha. Tiene que tener una cronología consecutiva. ¿Sabía usted que la revista científica ha sido por más de 300 años el espacio privilegiado para muchos investigadores, para muchos científicos, especialmente para poder
presentar sus artículos científicos en el cual nuevamente ellos dejan la evidencia de los resultados que obtuvieron en sus trabajos. Siempre estos trabajos son evaluados, nuevamente, en cuanto a lo que es la estructura en sí, en cuanto a la forma en la que está presentando y si siguió las recomendaciones de las normas. Las normas de publicación, cada revista tiene que necesariamente establecer. Y dentro de las normas de publicación, ahí está inclusive indicado el tamaño de letra, el tipo de letra, el margen superior, inferior, izquierdo, derecho, el interlineado, y después los aspectos generales que siempre se tienen en cuenta. ¿Qué es lo que tiene que contener cada apartado? Si nosotros hablamos, tiene que tener una introducción, y la introducción que busca reflejar cuando nosotros estamos leyendo el documento, qué es lo que me tiene que mostrar. Cuando nosotros hablamos de la parte de material y método, qué es lo que me tiene que indicar como lector. Ahora, si nosotros, como bien me indicó alguno de los compañeros, la universidad tiene su revista científica, tiene el nombre de Revista Unida Científica, y tiene 5, no es que tiene 4, tiene ya 5 publicaciones. Entonces, está desde el 2019, es de periodicidad semestral. Entonces, 2 del 2019, 2 del 2020 y ya está también la que corresponde al 2021. Se puede acceder a través de la plataforma, a través de la página oficial de la universidad. Yo les recomiendo de que accedan, traten de ver qué es lo que se está publicando. Siempre que hablamos nosotros de cómo generar ideas para investigar, unas recomendaciones, vea sobre qué se está escribiendo, vea qué es lo que otros investigadores estuvieron realizando. Y esto es importante porque en algunas investigaciones, si bien abordó la problemática en sí, vio el comportamiento, las variables que se comprometió en realizar, al culminar la investigación, se da cuenta de que lo que estuvo realizando permite nuevamente proponer otros temas de investigación. Es decir, yo he investigado sobre esto, pero estoy casi seguro que va a contribuir con la investigación que acabo de terminar si se realiza una investigación relacionada a tal área o a tal variable. Entonces yo les recomiendo de que lean la revista, vean los artículos y por ahí si encuentran algo, siempre les va a dar una orientación de qué es lo que se está investigando, cuáles son los resultados y nuevamente de eso ustedes pueden ver hacia dónde direccionar su investigación. Entonces, enhorabuena, la universidad ya se adhirió conforme a lo que es la producción científica del punto de vista de la socialización y esta sería a través de la plataforma sin ningún costo. Entonces, eso es muy importante. La revista científica, si hablamos nosotros como tipo de revista, en otros momentos vamos a interiorizarnos más sobre los tipos de cada uno de los 3 tipos de revistas, pero para mencionar, revista científica especializada, revista generalista y revista de popularización. Entonces, en esta ocasión solamente citamos, porque lo que nos involucra, lo que estamos buscando con este eje es afianzarnos ya con lo que es el artículo científico. Ya posteriormente vamos a ver las métricas que se utilizan para poder determinar la calidad de la revista científica. Esos aspectos en cuanto a los criterios para poder incorporar en algunos índices y la expresión de indización de la revista, qué significa, qué es lo que busca con eso. Bueno, aquí ya vamos a necesariamente incorporarnos lo que es el artículo científico. Me gustaría hacer una pausa. Y consultarles, por favor, algo no quedó claro, le generó alguna duda respecto a lo que se presentó, le gustaría que se amplíe un poco más. Entonces, antes de avanzar con lo que realmente estamos buscando con este eje, que es el artículo científico, por favor. Habilito el micrófono para el que considere pertinente hacer alguna consulta. De mi parte, no, profe.
todo muy claro. Gracias, José. Bastante completo, profe. Ya. Muy bien, Ubaldo. Muchas gracias. Clarísimo todo, profe. Muy bien, Ariel. Muy bien. Muchas gracias. Me gustaría, por favor, también, antes de compartir esto, un segundito. He recibido algunas orientaciones también con respecto a lo que se solicita que quede como evidencia y se solicita de que habiliten su cámara, por lo menos un grupo que habilite unos minutos como para que quede también registrado. Por favor. Ahí está José. Alguien más, por favor. Habiliten su cámara, ¿sí? Para el registro siempre es importante. Recuerden en ese sentido que hay instituciones nuevamente que realizan la verificación de que los procesos instaurados a través de lo que nosotros entendemos propicio para que llegue el conocimiento, las orientaciones a los estudiantes. Entonces, normalmente se registra, se va al registro, pero se verifica instituciones que verifican eso. Entonces, por favor, colaboremos todos. Un segundito, ahí está. O sea, usted tiene una idea sobre qué quiere investigar mientras que aguardamos que... Me pregunta a mí, profe, porque son varios José. José, ¿me escucha? Sí, te escucho, profe. A vos te pregunto, vos fuiste el único que hablaste. Vos fuiste que hablaste. Ah, la verdad que no, profe. Yo soy de uno de los nuevitos en el grupo, por eso que todavía no tengo un tema definido, ¿no? Para lo que va a ser la presentación de la tesis. Me faltan muchas materias todavía para, estoy un año más todavía para poder llegar a ese punto. Por eso que no tengo todavía nada definido. Ah, perdón. Lo que pasa es que no estoy pudiendo estar mucho la habilitación de la cámara, entonces por eso no estoy viendo. Y, bueno, en este quiero es una mala praxis hasta inclusive podríamos
esperar terminar todos los módulos para definir. Profe, muy entrecortado estoy escuchando. No sé si los compañeros... Sí, sí, profe, cuando activamos todas las cámaras parece que la señal no aguanta y no estamos escuchando bien. Bajó el rendimiento, por eso apagué mi cámara ya. Clase, docentes, es su idea. Tratar de pulir eso, tratar de mejorar, y eso comentando con otros docentes lo va a poder realizar. Entonces, presionar en cosas, mejorar la idea. Yo les recomiendo a los demás participantes que todavía no han definido. ¿Cómo se me escuchan? Sí, se escucha con mucho. Con eco se escucha. Y ya la otra, Ale. Yo les escucho a ustedes, pero no al profe. El profe salió. No, ahí les escucho. Ahí les escucho, sí, lo estoy... Parecía ser que la plataforma, cuando todos queremos habilitar la cámara al mismo tiempo, entonces lo hace un poco más lento, ¿sí? Sí, profe, ese es el problema, por eso cada vez no solemos activar todo, porque después no sale todo entrecortado. Entiendo. Bueno, yo creo que como evidencia ya se ha registrado algunas cámaras. También quedó en evidencia que generó mucha distorsión y el tiempo que retarda para poder presentar. Entonces, sin ningún problema, pueden apagar nuevamente su cámara, de tal forma poder optimizar la señal, el rendimiento de la sala. Yo estoy realmente el mío para poder contribuir. Pero José creo que quería decirme algo más o alguien al respecto. Sí, que no le escuché nomás lo que me quiso decir, profe. Sé que me estaba respondiendo algo en cuanto a lo que yo dije, pero no le llegué a escuchar. Bueno, le comentaba que por lo general se busca terminar todos los módulos de la maestría y posteriormente dedicar el tiempo a la elaboración del trabajo de investigación. Y yo le sugiero que trate de definir el tema sobre el cual quiere versar su investigación, trate de aclarar el título de la investigación, ver las variables, y que eso lo va a poder realizar si lo comparte con otros docentes que son del área técnica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de buscar. Y como bien lo menciona, tiene todavía un año como para poder compartir con otros docentes. Sería pertinente de que usted le mencione cuál es su idea. Porque de igual manera, el docente va a tratar de contribuir, va a tratar de mejorar, va a tratar de aclararle algunos aspectos como para decirle, va por buen camino o no va por buen camino porque no está teniendo en cuenta. Entonces, cuando usted culmina el módulo, perdón, el año, todos los módulos, entonces ya va a tener claro sobre qué investigar. Es casi seguro que algunos materiales ya tuvo que haber revisado. Siempre un docente, si conoce sobre el tema, le va a indicar ya qué material puede leer. Entonces, en ese sentido, traten de hacer el esfuerzo, traten de pensar hacia dónde quieren direccionar el esfuerzo en términos de investigación.
no esperen a culminar los módulos de la maestría. Avancen sobre eso. Yo sé que es un esfuerzo adicional, pero posteriormente, cuando ya no tienen ese involucramiento, los espacios para compartir con los docentes se torna como una tarea mucho más difícil. Entonces, aprovechen los espacios. Eso solamente quería mencionarle, José. No sé si me puedo escuchar ahora. Sí, sí, le escucho bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, la sugerencia de no esperar hasta terminar, sino ir definiendo ya ahora para que cuando terminemos, entonces, como usted dice, podamos tener ya algo más socializado y estar más en contacto con los docentes. Perfecto, profe. Voy a seguir su recomendación. Ya. Muy bien, muy bien. Gracias, José, por compartir también. Profe, ¿qué metodología estaríamos utilizando en sus clases sobre los trabajos a realizar, el examen? Ya, bueno, me disculpan porque creo que justamente por no estar muy familiarizado con esta plataforma, tuve inconvenientes para poder levantar. Voy a solicitar nuevamente una asistencia para compartir con ustedes. Vamos a tener algunas tareas que van a permitir la acumulación de algunos puntos que serían de proceso. Y de igual manera, posterior vamos a tener una evaluación. Ahora, el nombre de nuestro módulo corresponde a un taller teórico práctico. Entonces, lo que nosotros buscamos a partir de este módulo es que ustedes puedan redactar un artículo científico. Entonces, la evidencia sustancial debería ser el documento como tal, para que tengan claro, ¿sí? Entonces, nosotros lo que deberíamos de realizar es orientaciones teóricas y posteriormente llevarlo a la práctica. Y ahí es donde voy a tratar de brindarle las orientaciones de la manera más puntual, como para evitar generar algún tipo de ambigüedad sobre lo que estamos buscando y que ustedes puedan utilizarlo eso en beneficio para la redacción del documento. Entonces, de eso se trata. Vamos a tener algunas tareas de proceso, pero el producto tiene que ser un artículo científico. Buscamos eso. No sé si quedó claro. Sí, profesor, quedó claro, profe. quedó claro. Bueno, perfecto. Muy bien. Voy a compartir nuevamente. Creo que estoy local. ¿Te ven ahí el PowerPoint nuevamente o no? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, muy bien. Artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Es un texto de extensión breve. Tiene el propósito esencial de comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara y concisa. Quiero referirme a la extensión breve. Las normas de publicación de cada revista tienen que establecer el máximo permitido. Cuando nosotros realizamos una investigación en el marco de una maestría, como el caso que ustedes van a hacerlo, ese documento va a ser muy extenso. Por eso se habla de que, bueno, presente su investigación, pero en artículos científicos. Imagínense, ustedes tienen información en 70 páginas. Y la solicitud de que eso lo presente en artículos científicos, donde en ocasiones el máximo permitido es de 12 páginas. Que nuevamente, cuando uno lo remite y se lleva a la fase de edición, la persona responsable de editar eso, llevar al formato que se requiere para poder nuevamente imprimirlo, o el formato que se requiere para poder presentarlo en una revista digital, que tiene una matriz, y al incorporar dentro de la matriz gana un poco más, o requiere de un poco más de espacio. Entonces, de 12 pasa a 13, y la solicitud de 12, entonces se le remite, se le vuelve y se le dice, tiene que hacer algunos ajustes para que quede en 12, porque cuando pasa la fase de diseño va a 13 y no permitimos nosotros eso conforme a nuestras normas. O sea, están en una situación en donde, ¿cómo voy a presentar tanta información en 12 páginas?
Bueno, y vamos a ver esto cómo se realiza. El tipo de artículo es publicado en revistas especializadas, cuando hablamos nosotros de artículos científicos. ¿Cómo está estructurado un artículo científico? Esta es la estructura. Hay un apartado de presentación, hay un apartado que corresponde al cuerpo del texto y otro a los complementos. Si nos referimos al apartado de presentación, es aquel donde está situado el título, la identificación de los autores, el resumen o el abstract y las palabras clave. Ahora, quiero que entiendan que cuando yo leo un artículo científico no es que me dice como un encabezado presentación, sino que yo tengo que saber que el título está, los autores fueron, aquí tengo el resumen y a veces el resumen también conforme a determinadas normas. Ese resumen es solicitado escrito en español, el abstract que sería el resumen escrito en inglés y algunos también solicitan que esté escrito en portugués y otros en la lengua materna, es decir, en guaraní. Entonces, hablamos nosotros de español, inglés, portugués y guaraní, porque la norma como tal solicita eso. Y después están las palabras clave. Entonces, todo eso yo leo, encuentro dentro del artículo. Y eso me tiene que decir, bueno, todo eso es la parte de la presentación del artículo científico. Después encuentro donde dice introducción. Ese sí tiene así un título donde dice introducción. También tiene un título donde dice método y materiales, resultado de difusión. Y todo eso es el cuerpo del texto. Entonces, en tal sentido, no es que tenemos un título grande donde dice presentación, cuerpo de texto y complemento, sino que yo tengo que reconocer en la medida que voy leyendo. Bueno, vamos a ver, fíjense, título, identificación de los autores, resumen y palabras clave. Vamos a tratar de hacer los comentarios de cada uno de ellos y lo que busca en sí. Cuando nos referimos a título, conviene que sea breve y puntual. Pero no significa breve. Algunos también ya caen en un error cuando ponen el título de su artículo científico. Voy a comentar después, voy a presentar todo lo que se recomienda y después comento, ¿sí? Se sugiere evitar palabras innecesarias o que no informan. Se recomienda que tenga como máximo 12 palabras. Debe permitir al lector hacerse una idea inmediata del contenido del artículo. Debe, en lo posible, evitar los subtítulos, las abreviaturas y el uso de gerundios. Bueno, fíjense, la recomendación dice máximo 12 palabras. Me cupo la oportunidad de ver algunos títulos de investigación en donde superaban las 12 palabras. Lo que pasa es que no había forma de poder acotar más, no había forma de reducir la cantidad de palabras, porque lo que necesitaba de manera importante estaba ahí, lo cual por el nombre en sí de la institución en la cual se hizo la investigación tenía un nombre extenso. Traigo a colación solamente uno de ellos. Bolsa de Valores y Productos de Asunción, Sociedad Anónima. Ese es el nombre de la institución. Y ahí dice evitar abreviaturas. Yo no puedo abreviar en el título. Eso tienen que tener claro. Menciono algo así de manera general. Impuesto al valor agregado. Creo que todos conocen eso porque permanentemente estamos pagando cuando realizamos nuestras compras. Impuesto al valor agregado. Yo no puedo en el título decir IVA. Realmente se conoce como el pago del IVA. Yo no puedo decir IVA en el título. Tengo que escribir todo. Entonces, quiero que quede claro que en el título
lo recomendable es que no haya abreviaturas. Eso es lo recomendable. Ahora, evidentemente, como en el caso de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción Sociedad Anónima, son ya muchas palabras en sí que estoy utilizando solamente para indicar la institución en la cual estuve realizando mi investigación. Entonces, necesariamente veo que ya casi va a ir a más de 12 palabras. Para que tengan en cuenta solamente. Ahora, nosotros estamos en Paraguay. Si nosotros queremos tener posicionamiento desde el punto de vista de la investigación, tenemos que empezar a mencionar en nuestros títulos de dónde es nuestra investigación. Porque lo que va a suceder es, se pierden. Cuando nosotros llevamos a una base digital donde hay muchas investigaciones, aquella persona que quiera tener conocimiento sobre las investigaciones en Paraguay van a utilizar algunos filtros, palabras filtro, y la palabra filtro por excelencia sería Paraguay, Paraguay, paraguayo, paraguaya, algo así sería. Entonces, si en el título no aparece, evidentemente mi investigación, por más de que sea muy buena, no va a ser identificada. O sea, la persona no va a poder tener acceso porque está filtrándolo. Yo quiero que en el título, aquellas investigaciones que tenga Paraguay, paraguayo, paraguaya, me traiga. Entonces, si nosotros queremos tener posicionamiento, tenemos que empezar a pensar en traer eso. Otro, nos olvidamos en ocasiones de establecer, indicar, no es establecer, sino indicar la delimitación temporal. En nuestras investigaciones me estoy refiriendo. Y es otra forma también para poder filtrar las investigaciones. Yo quiero investigaciones recientes. Entonces, incorporo como filtro 2015-2020. Mi investigación no tiene nada de eso, entonces evidentemente no va a traer. A no ser de que las plataformas en las cuales estén habilitadas permitan nuevamente en el momento de incorporar el artículo que se habilite, o sea, la plataforma tiene que tener, predispuesta el año al cual pertenece. Pero lo que se estila por lo general es tener una plataforma en donde se incorpora el título de la investigación y las búsquedas que se realizan, los filtros son conforme al título de investigación y no conforme al apartado dueño de la plataforma que está cargando de forma manual nuevamente cada investigación. Entonces son aspectos que tienen que tener en cuenta cuando ustedes definen el título de su investigación. Otro aspecto importante también del título es, fíjense que dice ahí, se sugiere, debe permitir al lector hacerse una idea inmediata del contenido del artículo. Si nosotros estamos abordando una problemática, esa problemática tiene que ser visualizada por el investigador a través de algunas variables. Entonces, si yo identifico en la problemática algunas variables que son las que voy a estudiar, entonces conviene que esas variables se mencionen en el problema de la investigación. Entonces, se menciona cuáles van a ser las variables. Y siempre que hablamos nosotros de tratar de llevar algo que sea realizable en el tiempo y de que permita también que el esfuerzo que uno va a realizar no sea gigantesco, sino que sea algo razonable, entonces podríamos trabajar nosotros con dos variables. Una variable independiente y otra variable dependiente. Entonces, si yo veo de esa forma la problemática, identifico eso, tengo que plasmar en mi problema. Estoy refiriendo al problema de la investigación. Y posteriormente, eso tengo que llevar al título de mi investigación, lo cual va a ser propicio cuando una persona dice, yo quiero saber sobre las investigaciones relacionadas a una determinada variable. Entonces yo lo que voy a escribir es el nombre de la variable y me va a filtrar todas las investigaciones que han sido abordadas conforme a dicha variable.
Pero si en el título yo no incorporo las variables, entonces difícilmente van a poder ser vistas por otros investigadores. Entonces, artículo científico, título, que sea breve y puntual. Palabras que no contribuyen, tratar de evitarlas. Una recomendación, 12 palabras, pero en ocasiones se excede, pero es por el hecho de que los nombres de las organizaciones en las cuales se están realizando la evaluación tienen un nombre muy extenso. Necesariamente, el que va a leer tiene que ya más o menos hacerse una idea de sobre qué trata esto. Y el otro, evitar los subtítulos. Las abreviaturas y gerundios, también evitarlas. Dentro de lo que es presentación, identificación del autor. Y aquí, como mencionamos nosotros, se debe indicar el nombre del autor o autores y su afiliación institucional. Cuando hablamos nosotros de artículos científicos, en ocasiones hay un trabajo mancomunado de 2 o 3 investigadores y por la envergadura en sí de la investigación tratan de dividirse o por la forma en cómo quieren relacionar. Uno es experto en una determinada área y el otro es experto en otra área, entonces desde su punto de vista tratan de congeniar y presentar un único informe. Entonces se suele presentar artículos científicos donde hay más de un autor. En ese sentido, es importante que ustedes sepan el lugar en el cual aparece el nombre del investigador. Hay una concepción, y esta concepción no es que solamente la tenemos nosotros, es una concepción internacional. El título del artículo, debajo está el nombre de los autores. ¿Cuál es el primer nombre que se menciona? Porque conforme al orden, el primer nombre se entiende que es el autor principal. Esa es la mirada. Cuando uno está leyendo un artículo científico y dice, bueno, acá hay 3 autores y figura Juan Pérez como el primer autor. Entonces significa que él es el autor principal y los otros son los coautores. De igual manera, lo que se suele realizar también es, especialmente aquellos trabajos que son realizados en el marco de maestrías y doctorado, el tutor, el que acompañó el trabajo, la realización del trabajo de investigación, también es mencionado dentro de la identificación del autor y se lo suele ubicar al final. Entonces, si el trabajo es de manera individual, entonces Pepe López y después el nombre del tutor. Y cuando se realiza también las indicaciones, se menciona ahí que el trabajo fue redactado en el marco de la realización de una maestría, lo cual refuerza nuevamente de que el último nombre es el nombre del tutor. Es lo que se estila, es lo que de alguna otra manera, dando una lectura, ya se suele realizar de esta forma. Para que tengan en cuenta, entonces, no es, vamos a suponer que ustedes determinan, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación, siendo ya profesional, me estoy refiriendo, y vamos a hacerlo entre los 3. Ustedes tienen que definir ya quién va a ser el primero que afirma, porque no es indicar, no importa, donde ustedes quieran nomás ponen mi nombre. Mirando de afuera, están teniendo esa lectura. El primer nombre es autor principal. Artículo científico, seguimos siempre con la presentación. Resumen o abstracto. Es una exposición abreviada del contenido del artículo. Ya hablamos ya que el trabajo de investigación es grande, ya hablamos que el artículo científico tiene que ser breve. Relacionamos al estándar internacional de algunas revistas en donde menciona máximo 12 páginas. Y acá nuevamente decimos del artículo científico o trae una exposición abreviada. Y ese es el resumen. En tal sentido, presenta de manera concisa los participantes, objetivos,
metodología, resultados y discusiones más importantes. Vamos a tener la oportunidad de poder leer, vamos a revisar, eso lo podemos dejar para mañana, revisar algunos artículos científicos para entender mejor, porque esto necesariamente tenemos que ver cómo se presenta, cómo se redacta, como para tratar también de adquirir esa experiencia, esa práctica y posteriormente ya dedicarnos a la redacción. Entonces, tiene que presentar de manera más concisa a los participantes que fueron objeto de estudio de la investigación, los objetivos, ¿sí? La metodología que se utilizó, algunos resultados de discusiones dicen más importantes. Si bien ya en el artículo se presentan como 4 resultados que son de la investigación, acá tengo que ver nuevamente de los 4, uno para mencionar. La idea del resumen es captar al lector. Yo tengo que despertar el interés del lector para que continúe con la lectura del artículo científico. El resumen yo lo puedo leer probablemente en 5 o 10 minutos, tal vez menos inclusive pueda terminar de leer. Ahora, si de alguna otra manera no me llama mucho la atención, no despierta en mí el interés, lo más probable es que no le dedique tiempo para leer el resto. Entonces, tienen que tratar de que ese resumen logre captar el interés del lector. Y la recomendación es de que no supere las 250 palabras. Ya cada norma de la revista indica el máximo permitido. Y en algunos casos, en el proceso de revisión, cuando uno remite el artículo para que sea revisado por los miembros del comité científico de la revista, ellos hacen esa revisión y ven la cantidad de palabras. Dice, su resumen tiene 280 palabras. Entonces, devuelven el artículo y dice, por favor, realizar los ajustes conforme a las recomendaciones, conforme a las normas, en el apartado de cantidad máxima de palabras del resumen. O sea, así se devuelve. Entonces, uno tiene que hacer nuevamente el esfuerzo de ver qué es lo que va a quitar ese apartado del resumen. Y el tiempo debe escribirse en pasado. Es decir, lo que se realizó. Yo he realizado lo que... Siempre se habla de, en términos acá es importante, cuando hablamos de redacción, tiene que ser de manera impersonal. Ese es un vicio que lastimosamente nos cuesta mucho porque incorporamos el yo en la redacción, es decir, he investigado sobre el comportamiento de tal manera, o sea, he incorporado significa yo. O en algunos casos, posteriormente, revisamos es nosotros. Entonces, siempre tiene que ser de manera impersonal. Se revisó, se redactó, se evaluó, se indagó. Entonces, eso es un vicio que necesariamente en el proceso, cuando ustedes van redactando, en la medida que el tutor cada vez les va diciendo, nuevamente acá incorporó a un grupo de personas en su investigación, entonces ahí ya rápidamente usted dice, perdón, no tuve en cuenta la recomendación de hacerlo de manera impersonal, incorporé como evaluamos. Entonces, son aspectos que en el proceso necesariamente ustedes van a ir conociendo, y de igual manera, así como redactan su trabajo de investigación, es lo que tienen que trasladar para el artículo científico. Entonces, no debe ser presentado como yo lo realicé o nosotros lo realizamos, sino siempre el investigador lo realizó. Entonces, se realizó, ¿quién lo realizó? El investigador, a eso se refiere. Las palabras clave permiten identificar los conceptos esenciales del artículo y facilitan su indización. Indización en el sentido de poder llevarlo a una plataforma que posteriormente uno pueda realizar una búsqueda a partir de lo que son las palabras claves. En ese sentido, siempre se busca evitar el empleo de palabras genéricas, pues son poco precisas y dificultan la selección de los conceptos en sí. Y esto siempre teniendo una mirada en términos de yo busco que mi trabajo sea consultado, pero si yo busco que sea consultado tengo que serlo bastante puntilloso de hacia dónde yo quiero que se direccione la búsqueda.
Bueno, ahí termina lo que corresponde a la parte de presentación. Entonces tenemos, vamos a hacer rápidamente una revisión. El título, necesariamente. La identificación del autor, el resumen y las palabras clave. Entonces, eso es lo que hace en sí a la presentación del artículo científico. De igual manera, el título se suele presentar en español, debajo, en algún apartado también se incorpora el título en inglés. Y si está también solicitado en guaraní, en portugués o el idioma, siempre lo que solicite la norma. Eso es lo que tienen que tener claro. Vamos al otro apartado que corresponde al cuerpo del texto. Para organizar y presentar la información en el cuerpo del artículo se recomienda seguir el formato. Ahí nos dice I, M, R, I, D. Este formato guía la elaboración del artículo a partir de 4 preguntas. Vamos a ver por qué nos da estas siglas. ¿Cuál es el problema? Y entonces, necesariamente eso lo vamos a incorporar en la introducción, que es la I. ¿Cómo se estudió el problema? Y eso corresponde al apartado de métodos y materiales, que es la M. ¿Qué se encontró en la investigación? Y serían los resultados, que sería la R. ¿Qué significan los hallazgos? Y ahí tenemos la discusión. Entonces, como cuerpo del texto tenemos la introducción, método, materiales, resultados y discusión. Por eso es que la I está ahí como mayúscula, pero en realidad es y discusión. A eso se refiere. Introducción, métodos, resultados y discusión. Por eso se habla siempre. Escriban el formato IMRID. Ah, ya, bueno, ya sé. Entonces, introducción, métodos, materiales, resultados y discusión. Eso es lo que se está refiriendo. Pero fíjense bien. Problema, mencionar en la introducción, estudio del problema, apuntar a métodos y materiales, lo que se encontró, qué son los resultados y qué significan los hallazgos, en donde nos da la apertura de poder discutir un poco sobre la investigación. Vamos a ver la introducción como tal. Un segundito, por favor. Tema de la investigación. Justificación, por qué se realizó, cuál es su relevancia. Breve reseña sobre los trabajos previos existentes acerca del tema. Este apartado finaliza con la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis. Y la orientación de que debe escribirse en presente. Entonces, cuando yo voy a redactar el apartado que corresponde al tema de la investigación, perdón, a la introducción, tengo que tener en cuenta el tema de la investigación. Dentro de su investigación siempre se le va a solicitar justifique su investigación. Otra expresión que se suele utilizar y muchas veces cuesta es contextualice el problema. Estamos hablando de la problematización de la investigación. ¿Por qué realizó la investigación? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia en sí de la investigación? Otro aspecto que necesariamente tiene que tener en cuenta ¿es factible realizar la investigación? Y cuando uno menciona es factible realizar la investigación, apunta esa pregunta. ¿Hay datos relacionados a lo que usted quiere investigar? Porque en ocasiones la idea es muy interesante, es muy buena. Sería fantástico si investigan sobre eso. Lastimosamente, las estadísticas no están predispuestas de manera desagregada como para que yo pueda acceder a la información puntual que requiero para investigar dicha variable. Están todas de manera agregada. Lanzo así como solamente a modo de ejemplo.
quiero hacer un estudio específico sobre los inconvenientes o dificultades que hay en torno a lo que es, y ahí traigo la variable diabetes, enfermos de diabetes. Puede ser también enfermos de neumonía, o pueden ser enfermos también de lo que ustedes, de tiroides, lo que ustedes quieran. Solamente la idea es tratar de entender. Sería muy interesante que se realice una investigación sobre eso. Entonces, ¿hay información sobre el área de salud? Sí, hay información sobre el área de salud. Entonces, yo busco la información en el área de salud y encuentro de que menciona dificultades que tienen las personas sobre los problemas de salud. Y el dato como tal es del 80%, dice. Y ese 80% representa a problemas de tiroides, problemas de neumonía, problemas. Y no me dice cuánto es lo que corresponde a problemas de diabetes. O sea, no está desagregado de esa forma. No es que no se pueda conseguir, se puede conseguir. Va a llevar mucho tiempo solamente y a veces nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces queremos trabajar ya con datos que estén ya disponibles. Pero si los datos disponibles no están desagregados, entonces no es factible. A eso es lo que quiero llegar. De hecho, cuando nosotros hablamos a nivel de maestría, lo que se sugiere es de que necesariamente el investigador trabaje con fuentes primarias. No quiere decir que no puede consultar fuentes secundarias. Puede consultar fuentes secundarias, pero se recomienda que trabaje también con fuentes primarias, es decir, que genere información, es decir, que busque esos datos. Si bien consulta las bases, los datos abiertos, también genera dentro en su investigación alguna información a través de algunas técnicas, podría ser a través de la encuesta, a través de los grupos focos, lo que considere pertinente, pero siempre se solicita de que se tenga en cuenta la utilización de datos primarios, porque se entiende de que es un esfuerzo mucho mayor al esfuerzo que se realiza a nivel de grado. A nivel de grado tal vez no haya mucho inconveniente en trabajar una investigación utilizando solamente fuentes secundarias, pero a nivel de maestría uno lo que tiene que demostrar es la capacidad, la competencia que tiene en sí en las actividades de investigación, y en tal sentido siempre es bien visto la incorporación de los trabajos de campo en torno a la obtención de datos primarios. Pero solamente a eso se refiere con la parte de justificación. Siempre una breve reseña sobre todos los otros trabajos previos existentes acerca del tema, es decir, qué es lo que yo estuve leyendo, qué es lo que yo estuve consultando para poder de alguna u otra manera realizar la investigación. Y necesariamente el apartado tiene que culminar con la presentación de la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis. Y recuerden, la recomendación es escribir siempre en presente. Los métodos y materiales, este apartado muestra los pasos seguidos y los instrumentos empleados para llegar a los resultados. Clave siempre es el apartado que corresponde a metodología. Es importantísimo eso porque brinda la información de todo el esfuerzo que uno tuvo que realizar para poder llegar al proceso de ver los resultados y nuevamente realizar la discusión correspondiente. Entonces, en tal sentido, es tener en cuenta el alcance de la investigación. Mi investigación va a ser exploratoria, descriptivo, correccional o explicativo. Yo tengo que definir eso como investigador. Yo tengo que, siempre que hablamos exploratorio, a nivel de maestría, yo creo que exploratorio ya no se inicia, evidentemente se inicia con una fase exploratoria, porque yo tengo que ver qué es lo que hay, busco algunas fuentes, consulto, se inicia. Entonces, cuando yo veo el apartado de metodología, es casi seguro que las investigaciones van a mencionar. La investigación se inició con una fase exploratoria en donde se estuvo consultando alguna fuente. O sea, ese es el tenor de la redacción. Posteriormente, buscó y entonces ahí indica si a qué fase, a qué alcance, cuál va a ser el alcance que está buscando a partir de
la investigación como tal. Una vez que se haya definido eso, hay que ver cuál va a ser el diseño de la investigación, si va a caer dentro del ámbito experimental o del ámbito no experimental. El enfoque de la investigación va a ser netamente cualitativo o puramente cuantitativo, o va a tener una presentación mixta, lo que generalmente se conoce como cualitativo. Los participantes, y acá cuando hablamos de participantes son los sujetos que son objeto de estudio en la investigación. Entonces, también hay que mencionar. Y acá creo que es importante hacer una acotación, ya que algunos todavía no están cerrando la investigación o sobre lo que van a investigar. Para poder definir a los sujetos que yo sobre lo cual voy a versar mi investigación, en algún momento dado, si se establece que se va a realizar a través de una técnica, puede ser la encuesta, o a través de lo que es el grupo focus group, algunos también lo utilizan. Hay que ver cómo seleccionar a la muestra. Tiene que tener en la investigación, se tiene que mencionar eso, porque no es sencillamente, son 150 personas. Entonces, 150 personas es el universo de los sujetos de estudio. Bueno, ¿a cuánto se le tiene que realizar la encuesta? Y algunos dicen, y algunos, qué sé yo, 15, 20. Primer punto, luego hay una fórmula que nos ayuda a poder decir, conforme al universo, usted tiene que establecer el nivel de confianza de tal forma que pueda sustentar la cantidad de consultas que ha realizado. Entonces, esos aspectos, siempre se habla de trabajar con un 95% y no con un 90% de confianza. Esto vamos hablando, y solamente hay una tabla que hay que incorporar dentro de la fórmula, de tal forma a que tenga sustento. Si bien hay algunas investigaciones en donde menciona que solamente utilizaron 90% de confianza, el nivel de confianza, y lo recomendable es 95%, eso es lo recomendable, ¿sí? No trabajar con un 90%, eso es lo recomendable. Ahora, el cálculo numérico que se realiza da un resultado, entonces ese resultado dice, bueno, tienen que ser consultadas 75 personas. Bueno, muy bien, ya sé entonces cuántos tienen. Si a usted le pregunta por qué consultaron a 80 y por qué conforma la fórmula para determinar la cantidad de muestras, me arrojó atendiendo a un nivel de confianza, una desviación estándar. Estos son aspectos de la estadística. Se tuvo que establecer una consulta a 75 personas. Felizmente yo pude obtener 80 personas. O fueron a 74 y yo obtuve 70, lo que fuese, pero se tiene que sustentar de esa forma. Ese es el primer paso. El otro paso importante es 75 personas. ¿Quiénes van a poder ser parte y quiénes no van a poder ser parte? Es decir, los criterios de selección nuevamente para decir a él sí, a él no. Entonces, es nuevamente un apartado importante a decir cuáles fueron los criterios de selección para decir que a estas personas sí se le va a incorporar para realizarle la consulta y a estas personas no. Entonces, criterios de selección y criterios de no inclusión serían en ese caso para realizar la consulta. Y eso se tiene que establecer también. Muchas investigaciones a nivel de maestría encuentro que de alguna otra manera adolecen de establecer esos criterios. Es sencillamente, bueno, son 75 personas y bueno, envía nomás, el que te responde, te responde. Lo que se busca siempre con los criterios de inclusión y los criterios de no inclusión es establecer
que necesariamente la muestra es representativa. Entonces, eso es lo que se busca, y especialmente cuando está muy dispersa geográficamente hablando, y vamos a suponer que la población objeto de estudio está muy dispersa geográficamente hablando, y por conveniencia uno dice voy a hacer solamente la consulta a los que están en tal departamento. Se suele utilizar algún criterio y apelan a eso por conveniencia, se realizó solamente la consulta que están acá y la cantidad de consultas fueron solamente de ese departamento. Eso realmente en algún momento dado, algún experto, algún entendido sobre el tema, que por lo general son los que están en la mesa de evaluación de la defensa de su tesis, van a indicarle que lastimosamente no le incluyó para realizar la consulta a los que están en el norte, porque ellos tienen un criterio distinto y lo cual iba a hacer que le dé otro giro a los resultados que usted presenta. Entonces, rápidamente ya tienen los cuestionamientos. Para evitar ese tipo de cuestionamientos, la recomendación es siempre establecer los criterios de selección, es decir, no el 80%, o perdón, el 20% de la cantidad que existe en determinado departamento. Entonces, si yo encuentro 100 en el departamento central, hasta un máximo del 20%. Después encuentro 50 en el departamento de San Pedro, entonces el 20% máximo, lo que se puede. Entonces, a eso me refiero con establecer algunos criterios de selección de tal forma que la muestra sea lo más representativa posible. Y eso es lo que nosotros nuevamente tenemos que mencionar en este apartado donde dice participante o sujeto de estudios. Luego las herramientas o instrumentos empleados. Y herramientas existen mucho, como para cuando uno obtiene los datos y busca procesarlos, hay muchas herramientas. Desde el punto de vista lo de la recolección de datos, que podría ser el formulario de la plataforma Google, sería una herramienta como tal. Tal vez existan también otras herramientas más amigables o que de alguna otra manera se logran diseñar para poder recoger los datos, porque lo que buscamos siempre en trabajo, a través del trabajo de campo, es recoger la mayor cantidad de datos posible. Posteriormente, cuando tenemos la recolección de datos, tenemos que procesarlo. Y cuando hablamos de procesamiento, es válido desde la utilización de la planilla Excel, es válido eso como una herramienta para procesar los datos, es válido. Los criterios que yo tengo para poder procesar eso es importante. Hay también algunos programas, el programa, actualmente un programa que tiene un código libre de acceso es conocido como R. Entonces es un programa que maneja base de datos de una manera bastante gigantesca y no tiene casi no tiene limitaciones. Es una herramienta relativamente nueva. Hay muchos investigadores que ya están utilizando, como es de código libre, entonces se están afianzando más. Hay también algunos cursos que se están dando en torno al manejo de esto y lo que se busca es tratar de salirse de lo que tradicionalmente se solía utilizar. Stata es uno que anteriormente se solía utilizar bastante, pero tiene un costo para poder realizar el trabajo, el procesamiento a través de dicha herramienta. Bueno, aquí me gustaría hacer nuevamente una pequeña pausa y preguntar si hay algo que no está quedando claro, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? ¿Qué les parece lo que se está presentando? ¿Consideran que podría ser de utilidad? Sí, profe, totalmente. Por supuesto. Creo que es lo que nos hace mucha falta, sobre todo aprender en los primeros cursos en las universidades, ¿verdad? Para que ya tengamos un cierto training al llegar a este nivel, porque realmente me incluyo, nos falta mucho esa gimnasia de cómo hacer todo esto y de cómo presentar un trabajo científico. Ya, perfecto. Bueno, ustedes acceden después a la grabación de esto,
se socializa, no desconozco, no sé. Particularmente no estoy grabando. En la plataforma, profe, se debería disponibilizar eso en la plataforma. Ah, ya, perfecto. Bueno, imagino que eso lo van a hacer los propietarios porque, como tal, a mí ya alguien me creó un enlace y me permitió ingresar. No, pues voy a hacer la consulta si es que yo tengo que nuevamente socializar en alguna parte o hay un profesional del área. Sí, profe, porque cuando tenemos dudas accedemos al video para aclarar algunas dudas. Claro, por supuesto, a eso me refiero. Por mi parte, yo no tengo inconveniente, pero no sé cuál es la política de la institución o si ya automáticamente esto después, una vez que cerremos, va a estar disponible. Pero sin problema, yo después hago la consulta al respecto. No se preocupen de eso. Bueno. ¿No les parece muy denso lo que se está presentando? ¿Está llegando la idea al respecto o hay cierta dificultad? No quiero avanzar tampoco sobre algo que está generando un poco de estrés en cuanto a la presentación. Bastante claro, profe. Claro, sencillo y conciso, así como el paper. Bueno, perfecto. Y avanzamos entonces. Creo que falta todavía un poquito para terminar este apartado. Bueno, fíjense que aquí en este apartado necesariamente debe escribirse en pasado. Los resultados. En esta sección se presentan los nuevos conocimientos que arrojó el proceso investigativo. Se incluyen aquí las tablas y figuras que expresan el detalle de los resultados. El texto expone los conocimientos fundamentales de lo investigado. Tratar de evitar siempre la información no necesaria y redundante. La información presentada debe ser comprendida de manera rápida y clara por parte del lector y debe escribirse en pasado. Porque al ser resultados se entiende que, bueno, se evidenció que la variable tuvo un comportamiento. Entonces, si nosotros no redactamos en pasado, parecía ser que todavía no pudimos nosotros visualizar los resultados. Entonces, siempre se evidenció, se pudo apreciar. Entonces, esos aspectos son los que se deben de incorporar. Entonces, las tablas y figuras, es casi seguro que en una investigación de maestría van a tener, dependiendo mucho, pero es casi seguro 20, 30 tal vez. Esa cantidad no lo van a poder ustedes incorporar en un artículo científico. Van a tener que seleccionar qué es lo que van a ustedes socializar a través del artículo científico. Y en ese sentido, cuando ustedes socializan, cuando ustedes presentan una tabla, una figura, es importante aclarar también, hacer algún comentario al respecto. En ocasiones se suele cometer el siguiente vicio. Se presenta la tabla y después se dio a la tabla, ni se menciona nada sobre los datos presentados en la tabla o sobre la figura o sobre la curva, nada. Sigue la redacción conforme a lo que venía presentando, lo venía diciendo y la tabla, gráfico, la figura que está ahí, ingresó, hablando mal y rápido, así en contramano. Entonces en contramano ingresó y está mal ahí, no tiene sentido que esté ahí. Si yo voy a incorporar una tabla, necesariamente después se tiene que mencionar algo. O lo que puedo hacer también es, conforme a la tabla tal y se presenta después. O sea, vincular siempre. Y cuando yo incorporo la figura número 1, entonces en la figura número 1 se puede apreciar, o en la figura número 2 se puede apreciar.
Hay que relacionar eso. Otro aspecto también, si bien está la tabla, está la figura, está la curva, debajo, seguidamente y siempre conforme a las recomendaciones de un sistema que norma las presentaciones, se tiene que presentar la fuente. Esto vamos a tener la oportunidad de poder ver así ejemplos rápidamente. Vamos a hacer búsqueda, todo eso lo vamos a hacer mañana, pero ya me adelanto. Está la curva y debajo tiene que decir fuente. Entonces, cuando dice fuente, 2 puntos e indicar a qué fuente corresponde. Eso ya para su trabajo de tesis, de maestría, lo tienen que trabajar de esa forma. Siempre debajo de cada tabla, cuadro, figura, fuente. ¿Qué fuente es la que utilizamos para poder obtener eso? Eso es fundamental. Y de igual manera, cuando eso llevan al trabajo que corresponde a la presentación de artículo científico, tienen que trasladarlo también con la fuente, es decir, la figura, tabla y debajo a qué fuente corresponde, fuente de consulta. Ahora, si bien dentro del trabajo de maestría, la tabla tiene un número que es la número 13, y cuando yo traslado el artículo científico, no lo voy a trasladar como número 13, lo voy a trasladar como número 1 si es la primera tabla que estoy presentando. Lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Puedo yo decir, no, 13 es mi trabajo de investigación, entonces traslado con el número. Traslado la figura, traslado la curva, la tabla, los datos, todo traslado la fuente, pero no traslado el número. Si es la primera tabla en mi artículo científico, entonces tabla número 1. Si después hay otra tabla, tabla número 2. El texto dice, expone los conocimientos fundamentales de lo investigado. A veces cometemos el vicio de damos vuelta y damos vuelta sobre un mismo resultado. Nos parece muy apasionante, muy interesante. Entonces, queremos mencionar 2 o 3 veces el mismo resultado, lo mencionamos de manera distinta. Entonces, tratar de evitar ese tipo de vicio una sola vez, lo más claro posible, lo más conciso de lo que tiene que ser. El apartado de discusión. En este apartado se interpretan los resultados obtenidos, señalando su importancia e indicando sus implicaciones teóricas y o prácticas. Relacionar los resultados con las preguntas, objetivos e hipótesis que guiarán la realización de la investigación. Contextualizar los resultados con respecto a los conocimientos e investigaciones previas. Los resultados obtenidos se constituyen en el punto de partida para futuras investigaciones. Indicar los inconvenientes que surgieron en el proceso de la investigación respecto a datos u otros imponderables. Y debe escribirse en tiempo presente. Muy bueno. Fíjense, el primero habla sobre relacionar los resultados con las preguntas, objetivos e hipótesis. Y ese es el indicador que ustedes tienen que tener para su trabajo de investigación. Algunos dicen, mi título va a ser, y en realidad lo que es está siguiendo una coherencia en el proceso de investigación, me estoy refiriendo, ustedes deberían de primeramente ver el problema. ¿Qué problema es lo que están queriendo abordar? Y en ese sentido, cuando ustedes ven el problema, tienen que identificar las variables. Variable dependiente y variable independiente. Y con base a esa identificación, tienen que formular la pregunta central. Y esa pregunta central, a eso es lo que se refiere aquí. Entonces, la pregunta es lo primero que aparece. Esa misma pregunta se convierte en objetivo. Esa misma pregunta general, se convierte en un objetivo. Solamente que tenemos que cambiar una palabra. Y
cuando hablamos nosotros de pregunta central, pregunta general, y lo queremos cambiar a objetivo, lo que estamos hablando es de que en el objetivo tenemos que incorporar la actividad, y esa actividad lo incorporamos con una palabra en infinitivo. Esa palabra en infinitivo lo que nos va a indicar es una actividad, el objetivo es una actividad. Entonces, encontramos nosotros determinar, calcular, así tiene que empezar el objetivo. Entonces, determinar el comportamiento de, y ahí mencionamos la variable. Entonces, quiero que quede claro, especialmente si tienen todavía, si están trabajando sobre esto, vean cuál es el problema que ustedes quieren abordar, cuál es la problemática, identifiquen las variables, redacten la pregunta. Esa pregunta es también ya su objetivo, solamente que van a tener que cambiar una palabra y van a tener que incorporar la actividad. Quiero aclarar esto en el sentido de incorporar una actividad, es la palabra que va a ser la actividad. Hay un vicio también en cuanto a lo que es la redacción del objetivo, porque incorporan analizar, y el proceso de investigación de por sí ya lleva a esa actividad que es el de analizar. Entonces, que ustedes incorporen la palabra analizar o no incorporen la palabra analizar en el objetivo, igual van a analizar, van a hacer el proceso de análisis. Entonces, atendiendo a que su trabajo en algún momento dado ya finalizado va a ir a un repositorio, y yo quiero que en ese repositorio de alguna otra manera se pueda clasificar esto, que esa palabra analizar no lo llevemos al título. Entonces, el vicio que se quiere cometer es como mi objetivo es analizar el comportamiento de, yo me veo un poco motivado a llevar en el título y digo, ¿cuál es tu título? Análisis del comportamiento. Ah, ya, espectacular. Y después viene otro y me dice, ¿cuál es tu título? Análisis de la relación de. Ah, ya, espectacular. Y el otro, ¿cuál es tu título? Análisis. Al final, cuando nosotros vemos sobre qué están investigando los estudiantes del curso de maestría, por favor, si me trae su título acá, y veo que todo empieza con análisis, todo empieza con análisis. Y ya sabemos que van a analizar en el proceso de la investigación. No es necesario que lo lleven al título. Que esté o no esté en el título, igual van a analizar. Así que traten de evitar ese tipo de vicios, por favor. Bueno, seguido de la pregunta pasamos al objetivo, y del objetivo pasamos a la hipótesis. Y la hipótesis en tal sentido siempre es una intención, un esbozo sobre lo que sería la respuesta a la pregunta. La pregunta tiene que tener las variables. Esas mismas variables van a estar en el objetivo, esas mismas variables van a estar en la hipótesis, y esas mismas variables tienen que estar en el título. Entonces, si nosotros hablamos de una estructura de consistencia, vemos que el título, la pregunta, el objetivo y la hipótesis son muy parecidos. Hay algunas palabras que se cambian, lo cual me dice, ah, no, eso está redactado como hipótesis, eso está redactado como objetivo. Pero en términos de que siempre se visualizan las variables, algunos piensan, estoy repitiendo la misma variable varias veces. Y bueno, repetir varias veces la misma variable dentro del apartado de la investigación significa que usted no tiene dudas sobre lo que quiere hacer, y lo que está haciendo es, está dándole mayor sustento. Si nosotros queremos hablar en términos de una estructura ósea, la investigación, yo diría que la columna vertebral es título, pregunta, objetivo e hipótesis, en donde vemos nosotros que está tan bien solidificado en el sentido de que hay una consistencia sobre lo que quiero hacer. El otro, que es contextualizar los resultados con respecto a los conocimientos de investigaciones previas, y siempre es importante mencionar lo que uno pudo obtener en el sentido de haber consultado a otras fuentes
que en ese caso sí son fuentes secundarias. Los resultados obtenidos se constituyen el punto de partida para futuras investigaciones, que es lo que le había mencionado. Muchas veces en este apartado de discusión ya se da apertura. Sería pertinente que a partir de los resultados o los hallazgos en esta investigación se oriente el esfuerzo para poder conseguir datos relacionados a determinada variable. Entonces ya ahí en la parte de discusión me está diciendo. Por eso es que yo les recomiendo que lean lo que se está investigando. Tal vez ahí les dé una orientación hacia dónde llevar su investigación. Y cuando a ustedes se les indica, justifique por qué quiere investigar sobre esto, ustedes pueden justificar sin ningún problema argumentando de que con base a la lectura de la investigación presentada por relacionado a tal aspecto donde abordó la problemática, estoy dando curso a la recomendación o lo presentado en la discusión. Entonces, ya, perfecto. Se nota que hay una línea de continuidad en cuanto a lo que es el desarrollo del conocimiento. Indicar siempre los inconvenientes que surgieron en el proceso de la investigación, porque no hablamos nosotros de inconvenientes del punto metodológico. Lo que nosotros queremos apuntar aquí es que si bien nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer en la investigación, en el proceso surgen algunos imponderables. Yo estoy seguro que nadie incorporó dentro de lo que quería hacer como investigación la posibilidad de que aparezca una pandemia en el 2020. Nadie, eso es un imponderable que ahora evidentemente generó una gran distorsión porque se va a realizar un trabajo de campo en el 2020 para poder tener información, se van a establecer grupos de expertos para poder obtener también una visión sobre la problemática en sí. Todo estaba establecido para el 2020. ¿Qué sucede en el 2020? Están prohibidas las reuniones, las personas no pueden salir al campo para poder obtener los datos. Entonces, esos son imponderables que se presentan. Otro aspecto también que podría ser, vamos a suponer que en el marco de la investigación se establece dentro de lo que es la metodología, se van a realizar las consultas en el marco de el convenio que hay con determinada economía o determinado país o determinada institución. En el proceso de realizar la investigación pasa lo siguiente, los lazos que vinculaban a estos países, a estas embajadas, a estos consulados, a estas organizaciones, se rompen. Yo no puedo prever yo eso que, bueno, en junio del 2022 van a romper lazos comerciales, entonces no voy a poder avanzar sobre investigación. Si yo ya sé que va a suceder eso, evidentemente voy a direccionar la investigación hacia otro aspecto, pero en el proceso se dan algunos aspectos inconvenientes y eso hay que mencionar. La redacción, como bien lo indica, tiene que ser en presente. Después tenemos el apartado que corresponde a complementos y acá ya nos referimos a la literatura consultada. Se presenta la bibliografía consultada y citada. Aquello que evidentemente yo consulté y que evidentemente cito. Eso es lo que tengo que incorporar. No es que de alguna otra manera consulté, miré, pero no utilicé. Si yo consulté y utilicé, tengo que citar. Entonces hablamos de lo que efectivamente consulté, me sirvió y estoy citando. La citación, les voy a compartir la normativa que corresponde a APA, de tal forma que entiendan cuál es la forma de citar. La citación se realiza en el cuerpo del texto. Entonces, si es un solo autor, cómo se menciona el apellido, el año de publicación, si son varios autores, cómo se tiene que mencionar, cuáles son las recomendaciones, se puede citar hasta máximo 2, 3 o 4, y hay que revisar la norma. Y cuando nosotros estamos realizando la consulta de un documento, vamos a suponer es una ley, en tal sentido, ¿quién es el responsable de dicha ley? Entonces, nuevamente tenemos que ver si la ley corresponde o fue de alguna otra manera se hizo responsable el Congreso Nacional, es un decreto presidencial. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? ¿No?
nuevamente tenemos que tener en cuenta todo eso y eso conforme a las normas ya nos dan unas orientaciones. De igual manera, si nosotros estamos realizando la consulta de lo que corresponde a un apartado que está en línea, es decir, a través del servicio de Internet, o estamos trabajando con algunos materiales impresos. Eso ya específicamente para la parte que corresponde a la bibliografía. Esto permite, de alguna u otra manera, que el lector pueda cotejar la información que de otros autores se está incorporando en esa investigación y que estos autores contribuyeron efectivamente con el tema investigado. Por eso, quiero ser puntual. Yo puedo pensar que un libro va a ser muy propicio para mi investigación. Empiezo a leo un capítulo, otro capítulo, y después veo que no me ayudan nada. Pero yo ya leí ya eso. Entonces algunos dicen, yo leí ese libro y entonces incorporan ahí. ¿Y qué utilizó de ese libro? Y no utilicé nada, pero viste que consulté, dice el investigador. Entonces no es que consulté lo que efectivamente contribuyó con el tema investigado y hay que respetar, hay que citar eso. Proveo material adicional bibliográfico referente al tema, es decir, a mí me interesa muchísimo el artículo científico presentado por Pepe López y quiero saber más al respecto. Entonces, lo que veo es en la bibliografía cuáles son las fuentes que estuvo consultando y entonces trato de leer también esos otros artículos, otras fuentes, si son artículos o sea, capítulos del libro, como para interiorizarme más sobre el tema que está presentando. Y nos referimos nosotros al sistema APA, que es uno de los más empleados para poder realizar las citas como corresponde esta norma, o de igual manera en la parte de la bibliografía cómo establecer. Entonces, en ese sentido, siempre es importante utilizar, porque las normas de la revista deberían de indicarle, se permite o se tendrá en cuenta que utilice las normas APA o indican otras normas. Cuando hablamos de la parte de salud, ellos son muy propicios a utilizar otras normas para realizar sus citaciones y presentar su bibliografía. El otro, también, esto precisamente tengo que mencionarlo, es lo que corresponde al apéndice. En esta sección se incluyen diversos elementos que pueden contribuir a la mejor comprensión del proceso investigativo y que por su naturaleza no cabe en ninguno de los apartados del texto. Ahora, hay que reconocer de que no todas las revistas contemplan este apartado. De hecho, ya no recuerdo yo haber visto alguna revista en los últimos tiempos que permitan la incorporación de este apartado. La norma en sí lo ya dice, estos son los apartados que se permiten y yo no recuerdo uno que tenga, pero en caso de que se presente una, como para que tengan en cuenta que conforme a las normas, ellos establecieron que es pertinente, se puede presentar y bueno, en algún momento dado se consideró, pero últimamente y conforme a criterios internacionales, no encuentro yo, no recuerdo que alguna revista permita este apartado de apéndice. Por lo general, no tener eso, uno tiene que hacer el esfuerzo y incorporar, presentarlo en el cuerpo, que es lo que se estila. Entonces, en ese sentido, para que tengan en cuenta. Bueno, eso es lo que tenía preparado, visto, para ver con ustedes en este momento. Espero